Buenas noches tengan todos ustedes. Agradecido al Señor porque ya he venido antes aquí a esta casa, a la iglesia de Zárate, Alianza Cristiana y Misionera de Lince, sede de Zárate, y siempre nos han recibido muy calurosamente, muy amables. Así que venimos con gozo con nuestra esposa, con mi esposa, ahí está atrás. Y agradecido también con el pastor Elías y su esposa que nos han invitado esta noche a compartir con ustedes. Tenemos un tema muy interesante. Se refiere a qué hacer con un hijo pródigo. Y veo que todas son personas mayores. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes son padres de familia? Levante su mano. Creo que la mayoría, ¿verdad? La mayoría. Entonces es un tema interesante porque está hablando de hijos, en este caso de un hijo pródigo, un hijo que se ha perdido. Un tema muy pertinente, muy referente a la actualidad, a la coyuntura que pasamos muchas veces. Así que vamos a comenzar pidiéndole al Señor que nos guíe. Vamos a pedirle a Dios que Él sea que nos enseñe de su palabra. Yo le invito a que no solo me escuche, sino que le diga al Señor: háblame Dios en esta noche. Enséñame lo que necesito aprender. ¿Sí? Cierre sus ojitos ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta noche, Señor, agradecido, Padre, porque tú nos regalas en este tiempo, Señor, el poder compartir tu palabra, y a todos nosotros, Señor, saber que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que tú prepares nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando, y que todo lo que aprendamos, Señor, venga de ti, venga del cielo, Señor. Necesitamos aprender, ser enseñados sobre la bendición que recibimos en nuestras manos, que son los hijos. Gracias por este tiempo, Señor. Lo dejamos todo en tus manos y oramos así, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, imagino habrán escuchado la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es una de las parábolas más conocidas, más famosas, digamos. Es la que más se conoce. El tema de hoy es qué hacer con un hijo pródigo, y usted, si abre su Biblia, lo va a encontrar en el Evangelio de Lucas. Es importante que usted abra el manual de vida porque vamos a ir versículo por versículo, paso a paso. Dice el pasaje, Lucas 15, versículo 11 en adelante, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para acostarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido los bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este es el pasaje del hijo pródigo. Y es muy pertinente porque hoy en día, con nuestros hijos, sean pequeños o grandes, necesitamos dirección, necesitamos saber, aconsejar qué hacer en las etapas diversas de su vida, cómo poder guiarlos, cómo poder ayudarlos. Porque las influencias que encontramos en la sociedad muchas veces son mayores que las influencias que nosotros podemos tener en ellos, ¿verdad? Ellos dicen, los padres son antiguos, ¿ya qué me van a aconsejar? ¿Qué me van a decir? Ellos creen que la modernidad, la sociedad, las amistades, las redes sociales, lo son todo para ellos. ¿Cómo hacer con ellos? Entonces, fíjese usted, cuando vamos a este relato, nosotros podemos encontrar que en la familia hay una ruptura, en la familia hay dolor. En la familia encontramos que hay un tiempo de espera por el vacío que se encontró cuando partía este hijo pródigo, pero también encontramos al final restauración, cuando las cosas las hacemos no a nuestra manera, sino a la manera del Señor. ¿Y cómo es eso? Conforme nos enseña en su palabra y nos va a hablar ahora. Hoy queremos responder la pregunta, ¿qué hacer con un hijo pródigo? Y esto aplica para aquellos padres que sufren con los hijos rebeldes, porque no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Hay algunos que son más obedientes, otros que son un poquito rebeldones, no todos son iguales, pero ¿qué hacemos con ellos? Igual también esto ocurre en la iglesia, ¿saben? Que en la iglesia podemos ver gente joven, más que adulta, que viene, está aquí, pero luego, después de un tiempo, se aleja y ya no vuelve. ¿Qué hacer por ellos? Hermanos que se apartaron del camino, se apartan del Señor. No solamente estamos hablando de hijos biológicos, sino también de amigos, hermanos en la fe, familiares que se alejan del Señor. Entonces, hoy vamos a aprender el mensaje central. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos de acá? Es que no debemos perder la esperanza, porque Dios es Padre que espera y que restaura, ¿sabes? Restaura. Queremos que Dios restaure nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia, la relación con los hijos. Si hubiera alguna ruptura, si hubiera dolor, si hubiera algún acontecimiento o crisis, mire, el único que puede restaurar esto es Dios. No existe nadie más existe en este mundo. Entonces, vamos a ir a los primeros 3 versículos, 11, 12 y 13, y ahí nos está hablando, fíjese, el versículo 11 nos dice que había un padre que tenía 2 hijos. Luego nos dice en el versículo 12 que el menor de ellos, no el mayor, sino el menor de ellos, pide su herencia. Dame los bienes, dice que me corresponde. Y el padre no se niega. El padre se lo entrega. ¿Qué estamos encontrando acá de parte del corazón del hijo? De parte del corazón del hijo nosotros encontramos que tiene a su padre como autoridad, pero él quiere estar lejos de la autoridad de su padre.
¿Se da cuenta? Tiene a su padre como si él estuviera, se siente como atado, se siente ligado, se siente controlado, se siente limitado, y lo que busca es libertad para alejarse del padre. Y tercero, está buscando independencia, porque los padres cuando viven bajo el mismo techo, los hijos, perdón, cuando viven bajo el mismo techo, se sienten dependientes, porque así debe ser, ¿verdad? Pero él quería su independencia. Tres cosas. Él buscaba estar lejos de la autoridad, ser libre del alcance del padre y su independencia del padre. En este caso, cuando hablamos de un creyente, independencia de Dios, lejos de Dios, lejos del alcance de Dios, de que nadie le recuerde cuál es su pecado. ¿Sabe? Entonces, hay tres cosas que encontramos acá. Y como respuesta, el padre nunca lo retuvo. El padre le dio su herencia y él se fue. Le dio los bienes que le correspondían y se fue. ¿Por qué hizo eso? Él pudo haberle dicho: no, hijo, la herencia solamente te la voy a dar, vas a recibirla cuando yo muera. Porque el mensaje del hijo era ese. ¿Cuándo se reciben las herencias? En ese tiempo y ahora es lo mismo. Las herencias se reciben cuando los padres mueren, no antes. Pero él estaba queriendo prácticamente que su padre muriera y él quería hacerse de las herencias. Y el padre no lo negó, el padre lo dejó. Es lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿sabe? Nos da libre albedrío para que nosotros escojamos estar bajo su cobertura, su cuidado, su protección, bajo su palabra, bajo sus enseñanzas. Pero cuando alguien dice: yo no quiero estar bajo esa autoridad, yo quiero estar lejos de que me limite a hacer las cosas que yo quiero ser independiente, no solamente el hijo biológico, sino el hijo espiritual de una casa, de una iglesia donde el Señor lo ha traído, quiero estar lejos de todo esto. Suele ocurrir, ¿verdad? ¿Conoce a alguien así? No lo nombre, por favor, solamente le digo que recuerde esto. Y quizás alguno de nosotros hemos vivido y hemos pasado esto, ¿sabe? Porque ha ocurrido y hay tantas cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, podemos encontrar estas tres cosas y luego podemos encontrar que como padres y como iglesia debemos entender que Dios no obliga a nadie. ¿Acaso alguno de ustedes ha venido obligado? De repente algún esposo por la esposa: ¿tienes que ir? ¿Le ha dicho? No. Todos han venido por voluntad propia. ¿Seguro? Las damas dicen sí, pero los varones no lo veo que digan nada. ¿Por qué será? Asumamos que sí. Entonces, Dios no obliga a nadie. Dios no impone. El Señor dice: aquí estoy y toco la puerta. Si tú abres la puerta, yo entraré en ti, cenaré contigo y tú conmigo. El Señor entrará en nuestro corazón y a nuestra casa, pero solamente cuando nosotros se lo permitamos. Dios no nos obliga. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo debemos entender algo: nosotros somos responsables de nuestros hijos, porque Dios nos lo ha dado como herencia, pero vamos a dar cuentas de ellos. ¿Sabe usted eso, verdad? Cuando ellos son grandes, son responsables de su vida, pero mientras estén bajo nuestra autoridad, nosotros somos responsables de ellos. Pero cuando veo un niño de 7, 8, 9 años, le dice: mamá, papá, yo no quiero ir a la iglesia, dime lo que haga, lo que quiera, pero no quiero. ¿Qué hace usted? Le dice: bueno, hijito, quédate en casa, ya después ven. Nosotros no vamos a obligarlo a que acepte a Cristo en su corazón, pero tenemos la responsabilidad de enseñarles el camino, traerlos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice: instruye al niño de pequeño, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará del camino. Es nuestra responsabilidad. Cuando es grande y si quiere alejarse, la palabra ya está sembrada. Nosotros ya cumplimos nuestra parte y nos queda otra etapa en nuestra vida, pero ya hicimos lo que nosotros teníamos que hacer, ¿sabe? Nosotros somos responsables de asumir delante de Dios la enseñanza. Por eso cuando el padre sale adelante con la madre y los bebés pequeños, vamos a dedicarlo a nuestros hijos al Señor. ¿Sabe qué está diciendo? Yo me comprometo a enseñar a mis hijos en la palabra de Dios. No solo en el conocimiento, sino con el testimonio, con el ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Y no es para asustarnos.
Porque es el deseo que nosotros tenemos para nuestros hijos. Y le estamos diciendo a toda la congregación, este es mi hijo. Y ustedes son testigos. Y ustedes también forman parte de mi familia. Así que nos vamos a apoyar unos a otros. Ustedes con mis hijos y yo también con los hijos que vengan de ustedes. Porque somos una familia en Cristo. Entonces, no podemos atar a nadie a la fe. Debemos dar testimonio y esperar la gracia de Dios. Cuando vamos al versículo 14 al 16, fíjese lo que dice. Cuando todo él lo hubo malgastado, ¿qué pasó? Después de que él malgastó todos los bienes que había recibido del Padre, dice que pasó una gran hambre en ese lugar, en aquella provincia, y comenzó a faltarle el dinero. Luego dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. En la casa del Padre nunca había hecho eso. Pero en ese lugar, como ya no tenía dinero, no tenía cómo mantenerse, tuvo que hacer y comenzar a aprender a hacer cosas que nunca antes lo había hecho. No lo había hecho. Y dice, el 16, deseaba llenar su vientre, tenía hambre y comía del alimento de los cerdos. Competía con ellos por los alimentos, imagínense, por las algarrobas. Porque nadie le daba, nadie lo ayudaba. Nadie le extendía una mano. A veces cuando, no sé si usted ha escuchado o ha pasado, cuando usted tiene, todos están con usted y son sus amigos, ¿verdad? Pero cuando no tiene, es difícil encontrar a alguien que le extienda la mano, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba con él. Malgastó su dinero y con la gente que él había escogido estar alrededor de ellos, ninguno de ellos le tendió la mano. Él malgastó todo, comenzó a faltarle, nadie le daba. Porque el pecado promete placer, temporal, momentáneo. Pero ¿sabe qué pasa después? Trae vergüenza y trae esclavitud. Vergüenza y esclavitud. Hay mucha gente que pisó la iglesia, asistió a la iglesia, participó en los cultos y hoy está lejos del Señor. Y muchos de ellos están pasando estas situaciones. Y la vergüenza no los deja acercarse. La vergüenza no los deja en la esclavitud del pecado, del vicio que ellos están practicando hoy en día. Debemos aprender que las decisiones equivocadas traen consecuencias, y consecuencias nefastas, terribles. Entonces, seguimos avanzando, versículos 16 al 19, y dice, volviendo en sí. Esa palabra es la clave en toda esta parábola, ¿sabe? Él no volvió en sí cuando tenía dinero. Él no volvió en sí cuando apenas se alejó de casa del Padre y dijo, pero me da pena dejar a mi padre, a mi hermano, todo eso. Mejor vuelvo para estar con ellos. No, él no volvió en sí cuando tenía todo. ¿Cuándo volvió en sí? Cuando tenía hambre. Cuando competía con los cerdos y los cuidaba. Cuando cayó lo más bajo. Es ahí cuando recién volvió en sí. Y muchas veces aquellos pródigos tienen que llegar hasta el fondo para volver en sí, ¿sabe? Suena duro, suena difícil, pero a veces no reaccionan hasta que lo pierden todo y llegan a lo más profundo. Y es ahí cuando recién vuelven en sí. ¿Y sabe cómo vuelven en sí? ¿Cómo ese volver en sí? ¿Cómo es? Porque la frase dice volver en sí. ¿Qué significa eso? El volver en sí significa recordar cómo él vivía en la casa de su padre. Porque se acostaba con hambre, dormía mal, olía a cerdo, comía con los cerdos. Y el volver en sí es recordar aquellos tiempos donde vivía en casa de su padre. Cuando recordó que lo alejó de su padre y de ese lugar, que era el querer tener libertad, autonomía, independencia, entre comillas.
recordó que él tomó una mala decisión y decidió volver. A veces los padres no dejan que los hijos vuelvan en sí, ¿saben? A veces los padres son los primeros estorbos para que los hijos no vuelvan en sí. Usted me dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es posible que no? A veces ocurre, ¿sabe? Porque a veces hay hijos que están en las drogas, en el alcohol, se amanecen, tienen una vida promiscua, vicios, y cuando vuelven a casa los esperan con su juguito de papaya, los esperan con su enchur, su medicina, su caldo de gallina, y cuando les llaman la atención les dicen, hijito, no hagas estas cosas, y los hijos vuelven a hacer lo mismo, ¿sabes? Esa no es corrección, ese no es arrepentimiento, esa no es la forma de ayudarlos. De esa manera jamás vuelven en sí. Le cuento una historia de un jovencito donde sus padres los habían criado en casa a sus hijos y al mayor de ellos, y él estudiaba, se esforzaba, estaba muy bien, pero comenzó a tener malas amistades, hasta que ya ellos hartos nos buscan y nos cuentan todo lo que estaba pasando y me dicen, pastor, mi hijo se ha perdido 2 días, no sabemos nada de él. Yo le digo, pero ¿es la primera vez? Bueno, no, pastor, no le he contado antes, pero mi hijo siempre se escapaba de la casa, se perdía un día, después volvía, se perdía el otro día, luego regresaba y así. ¿Y qué crees que está haciendo? Bueno, yo sé que tiene malas amistades, pero ¿qué hacen esos días que se pierden? Yo sé que toman, fuman su droga por ahí, están en los parques, y tú lo has permitido. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Le has hablado a tu hijo? Sí, le he dicho, pero no reacciona. No vuelve en sí. ¿Sabe qué le decimos? Mira, adviértele que si la próxima vez vuelve a hacer lo mismo, se tiene que ir de la casa. Abrió los ojos la mamá y él, y el mundo se descaía. ¿Cómo voy a botar a mi hijo?, me decía. Pues la manera de corregirlo, porque tú has criado un hijo para el Señor, tú has criado un hijo donde no aceptas el pecado en tu casa. Y si tú lo has criado a tu manera y en tus formas en tu casa, con disciplina, corrección y orden, él va a regresar, él va a volver. Sé que es duro, pero de esta manera como lo estás haciendo no es lo adecuado. Y le dimos las pautas, le recomendamos lo que tenía que hacer. Y cuando una noche, después de perderse 3 días, regresa el hijo a casa. Ya había estado perdido, ya le habían avisado. Cuando vuelve a casa, le dijo el padre, porque él era el responsable, la mamá al costado: hijo, te advertimos, te dijimos, ahora ya no puedes entrar. Y el molesto se fue todavía. Ni siquiera triste o arrepentido, molesto, se fue, ya pues me voy. Se fue con sus amigos, a perderse 3 días más. Después de eso, pasaron como una semana y el hermano de la mamá la llama y le dice: mira, le dice, ha venido tu hijo a quedarse conmigo, quiere que yo lo reciba, ¿qué te parece? Ya sabíamos que iba a pasar eso, porque está buscando, así como este hijo pródigo buscó a alguien que lo ayudara, ¿verdad? Ya sabíamos que iba a pasar eso. Le dijimos, mire que no, porque él tiene que volver en sí, volver por los caminos donde tiene que estar. Y no le dio posada. Volvió, fue a la casa de una hermana, tampoco. Y se perdió 2 días más, un hijo de su casa. Hasta que de pronto regresó a casa y le dijo: papá, mamá, tengo hambre, tengo sueño, estoy enfermo, estoy arrepentido de las cosas que hice. Perdónenme, no sé qué puedo hacer. Volvió en sí. ¿Y cuál era la recomendación para esa adicción, para esa dependencia? Necesita rehabilitarte, necesita rehabilitación, porque solo no va a poder hacerlo. Pasaron 2 años de su vida. Un joven, 17, 18 años, 2 años de su vida
donde gracias al Señor se recuperó. A estas alturas ya es un profesional, ya está por casarse, su vida está restaurada. Le dolía el corazón a su madre cada noche cuando no llegaba, cuando no estaba en casa. Pero hoy dice, hoy yo sé lo que tengo que hacer. Nos costó, fue duro, pero tuvimos que hacerlo. A veces los padres no dejan que los hijos vuelvan en sí, ¿saben? Yo no le estoy diciendo que vuelva a sus hijos por si acaso, porque cada caso es particular, cada caso es especial, es diferente, no todos los casos son iguales, pero es necesario tratarlos con cuidado, con delicadeza, con el consejo del pastor y con la guía de la palabra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nadie se opone? ¿Seguro? Bien. Entonces, el versículo 17 al 19 dice, volviendo en sí, dijo, el 18, me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que ponme como uno de tus empleados, uno de tus obreros, uno de tus jornaleros, ya no como tu hijo. El volver en sí tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber humillación, no humillación para los hombres, un arrepentimiento verdadero en el corazón. De lo contrario, no hay restauración. Y es ahí donde él volvió en sí, recordó cómo vivía, reconoció su pecado y sintió que no era digno de ser llamado hijo de su padre. Mire, sin ir muy lejos, nosotros como hijos de Dios, ¿somos dignos de ser llamados sus hijos? No lo merecemos, ¿sabe? Porque pecamos constantemente. Gracias a la misericordia de Dios, que Jesucristo pagó por nuestros pecados, nosotros podemos acercarnos a la cruz cada día en arrepentimiento y pedirle perdón para que nos lave de nuestros pecados. Y el que Jesucristo haya ido a la cruz una sola vez fue suficiente para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y cuánto más aquella persona que toma malas decisiones, que hay consecuencias nefastas en su vida, necesita volver en sí, necesita muchas veces caer fondo para reaccionar, ¿sabe? A veces Dios permite que toquemos fondo para que entendamos que fuera de Él no hay esperanza. Hay un pasaje de la Biblia que dice, lejos de Dios, nada bueno podemos hacer. Nada bueno podemos hacer. Así que intencionalmente tenemos que ser nosotros promotores de la palabra. Nosotros tenemos que hacer en casa que sea una casa, un lugar donde haya temor de Dios, respeto y reverencia a Dios. Intencionalmente tiene que haber reglas en la casa donde se cumplan, pero no de la manera militar, sino a la manera del Señor, porque Dios nos ama, ¿verdad? ¿Usted está seguro de eso? Y nos extiende su misericordia. La misericordia, ¿sabe cuándo llega? Después de la justicia. La misericordia, ¿sabe cuándo llega? Después de que nosotros somos justificados y santificados por la sangre de Jesús, llega la misericordia. Entonces, el versículo 20 nos dice, vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo estaba esperando tanto tiempo al hijo. Pero lo primero que pasó no fue el abrazo, no fue la vestimenta con el hijo, no fue el anillo, no fue la fiesta. ¿Sabe qué fue lo primero? Fíjese en el texto. ¿Qué fue lo primero que pasó con el padre? Cuando su padre lo vio, él fue movido a misericordia. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo movió a misericordia? ¿Quién movió su corazón a misericordia? Porque él intencionalmente puede haber hecho muchas cosas y hubieran sido vanas, porque no había un arrepentimiento verdadero. Cuando hay dirección de Dios,
La misericordia viene de Dios. La misericordia no es natural, no es humana, es divina. Esa misericordia viene después del juicio, de la justicia, después del arrepentimiento del hijo pródigo. Y este jovencito, cuando es restaurado, cuando vuelve a casa, se le ve arrepentido, le dice: ¿qué hago? Necesito ayuda. Ahí sus padres lo abrazaron. No dijeron: ya hijo, pasa a casa, anda, duerme, ya nos olvidamos todo. No, le dijo: lo que hablamos se cumple, pero te abrazamos porque te amamos, porque eres nuestro hijo. Pero tuvo que pasar su proceso. Es acá cuando este hijo pródigo pasó su proceso, el padre recién fue movido a misericordia y luego vino todo lo demás. Pero esa misericordia solamente la pone Dios en nuestro corazón, ¿sabe? Porque cuando nosotros lo dejamos a nuestras emociones, muchas veces nos equivocamos. La primera muestra de eso es cuando uno de los dos, el padre y la madre, discuten. Sí, pero tengo pena. Sí, pero tiene que hacer esto. No, pero no lo hagas. Y comienzan a discutir. La misericordia viene de Dios. El padre nunca dejó de amar al hijo, ¿sabe? Porque después de la misericordia viene el abrazo. Y el pródigo tuvo, después le dijo, todavía después le pidió perdón. Pero el padre ya había sido movido a misericordia y lo abrazó y lo vistió. Y le puso un anillo en el dedo y hizo fiesta. Porque el hijo estaba restaurado. Y es así como el Señor nos enseña a nosotros cómo debemos de proceder. Versículo 22 al 24 nos dice: el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner el anillo en su mano y calzado a sus pies, y el becerro gordo, matadlo y comamos y celebremos, le dice. El amor verdadero nunca se rinde, ¿sabe? Yo no le estoy diciendo al hijo pródigo: déjelo ahí, que ya pase el tiempo, pero bótelo. No, no le estoy diciendo eso. Porque ese amor va a estar en su corazón. Porque es su hijo. Yo soy padre. Tengo 3 hijas. Y por cada uno de ellas oramos para que el Señor tenga misericordia y pueda guiarlas y tocar su corazón. Pero con la otra mano, ahora ya están grandes, enseñarles a cumplir lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Se da cuenta? No podemos esperar la gracia de Dios en nuestra vida y en nuestra casa si no aplicamos lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Se da cuenta? Hay algunos padres que dicen: ¿por qué mi hijo se porta de esa manera? ¿Saben por qué? Porque nosotros lo permitimos. ¿Por qué los hijos le faltan el respeto a los padres? Porque los padres se lo permiten. ¿Por qué los hijos son desobedientes o rebeldes? Porque los padres no les han enseñado reglas. Y si no lo sabemos, pidamos, preguntemos. En la iglesia nadie es perfecto, ¿sabe? Solamente Dios, y a través de su palabra nos enseña a todos. No nos sintamos mal porque no sabemos cómo hacerlo. No nos sintamos mal porque decimos: ¿pero qué hago? ¿Qué van a pensar de mí? Lo que vamos a pensar es que todos necesitamos ayuda, ¿sabe? Amamos a nuestros hijos, los amamos, por supuesto, pero tenemos que manejarnos de esta manera. Entonces, recordar que el Padre no solo lo abrazó, lo vistió, le dio sandalias y un anillo, sino habla de identidad, de dignidad y de una autoridad recuperada. ¿Se acuerda que él quería estar lejos de la autoridad? ¿Se acuerda que quería tener su libertad? ¿Se recuerdan que quería ser independiente? Quería tener otra identidad. Cuando él regresa a casa, tiene nuevamente su identidad. Cuando él regresa a casa, vuelve la dignidad a su vida, porque él decía: ya no soy digno. Cuando él regresa a casa, recibe la autoridad del Padre. Cuando alguien regresa a la iglesia, ¿cómo debemos recibirlo? Con los brazos abiertos, abrazarlo, así como el Padre con el hijo pródigo. Versículo 25 al 30. Ahí nos dice que hay una tercera persona, ¿verdad? Es el hermano mayor. ¿Y qué pasa con este hermano mayor? Se molestó, porque le dice al padre: yo jamás me he portado así, ¿por qué a él le celebras y a mí no?
¿Sabe qué pienso? Yo no lo señalo a este hermano, pero muchas veces en casa los padres hacemos diferencias con los hijos. Le damos preferencia a uno y al otro lo dejamos en segundo lugar. Los comparamos. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Es lo peor que podemos hacer. Le metemos cizaña, los herimos. Creamos rivalidad entre ellos. Él se parece a mí, mi hijito lindo, es mi preferido. ¿Y los demás qué son? ¿Hijos de quiénes son? Mucho cuidado. No hacer diferencias con los hijos, ¿saben? Si no lo sabemos, hay que aprenderlo. Si nadie se los dijo, hay que asimilarlo. Porque lo que uno hace mal le afecta a los dos. Como matrimonio, como familia. Si el padre hace mal, la madre también se va a sentir mal. Y si la madre lo hace, también lo va a indicar al padre. Corrijámonos con amor para que los hijos vean el ejemplo en los padres. No hacer diferencias, no hacer preferencias. Y cuando los corrijamos, sea con firmeza, pero con el amor de Dios. Entonces, habla de identidad, habla de dignidad, habla de autoridad. Y la restauración en Cristo no solamente es perdón. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Se equivocó usted alguna vez en su matrimonio, en su familia? Muchas veces, ¿verdad? ¿Y sabe lo primero que hacemos? Nos resentimos. Mira lo que me ha hecho, mira lo que ha pasado, mira que vuelve a hacer lo mismo. ¿Sabe qué pasa? Cuando estamos en Cristo, necesitamos pedirle perdón a Dios y luego pedirle perdón a nuestro cónyuge. ¿Y sabe cuál es el siguiente proceso? Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a hacer las cosas de nuevo. Vamos a hacer las cosas como el Señor nos enseña. ¿Le gusta eso? ¿Le gusta una nueva oportunidad? Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos merecen una nueva oportunidad. Pero en el Señor. No en nuestras emociones ligeras y vanas muchas veces. Entonces hay restauración, pero solamente en Cristo, créanlo por favor. La iglesia debe ser un hospital, pero un hospital espiritual, no un tribunal. Porque este hijo que estaba en casa comenzó a criticarlo, a decir: este no merece estar en la casa, no es digno. Cuando los hijos reciben cizaña o maltrato de los padres, desarrolla un corazón duro, endurecido. Ojo, eso le vuelvo a aclarar. Eso no quiere decir que no pongamos reglas. Deben haber reglas en casa, pero deben ellos saber que nosotros les amamos. Este hijo se quejaba y reclamaba: ¿cómo a él le das y a mí no me das? A él le sirvieron más y a mí menos. A él le dieron 2 presas, a mí me dieron una. A él le dieron la pierna, a mí me dieron la cola. No, es que él come más, hijito. Mucho cuidado. Guardar el corazón de amargura. Este hijo que estaba en casa, a pesar de que lo tenía todo, que nunca se había ido, estaba en casa, pero se supone que debería estar bien, ¿verdad? Porque estaba en casa. Todo tenía. Pero tenía un corazón lleno de amargura, lleno de amargura. Y cuando lo vio venir al perdido, al pródigo, lo criticó, lo señaló. Y eso a veces puede pasar. Por eso le digo, cuando un pródigo regresa a la iglesia, ¿quién lo va a juzgar? Dios. Por supuesto, no le vamos a dar el púlpito, no le vamos a dar un ministerio, no le vamos a dar un servicio, hasta que sea restaurado y el tiempo lo diga por la boca del pastor. Eso ya es un proceso. Pero cuando un pródigo regresa, hay que recibirlo con los brazos abiertos. Hay que recibirlo, que siente el amor de la iglesia, que sienta que somos una familia. Está regresando. La vergüenza no tiene lugar ni cabida en el corazón de un creyente, ¿sabe? Recibirlo, restaurarlo, todos. Y luego él va a ser una persona que el Señor lo va a usar de gran manera, ¿sabe? Porque a quien más se le perdona, más ama, ¿sabe? La iglesia debe ser un hospital espiritual, no un tribunal.
Porque la restauración debe ser con amor, con firmeza, por supuesto, pero con paciencia. Y el amor del Padre es el reflejo del amor de Dios. Porque Dios, cuando perdona nuestros pecados, no nos vuelve a sacar en cara después, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que los pecados, ¿dónde son echados? Y no se acordará más de ellos, ¿verdad? Es así, cuando perdonamos, no debemos volverlo a traer a recuerdo, a memoria. El pecado implica, cuando hay perdón y arrepentimiento, implica la oportunidad de un nuevo comienzo. De un nuevo comienzo. Y el Señor es especialista en darnos la oportunidad y un nuevo comienzo. Aplicaciones prácticas para la iglesia: no debemos dejar de orar por nuestros hijos, mostrarles siempre el amor y ser paciente para que Dios obre en sus corazones, porque eso toma su tiempo, ¿sabe? Nosotros debemos recibirlo con los brazos abiertos, debe haber restauración y debemos celebrar su regreso. ¿Qué hacer con un hijo pródigo? Acuérdese, reconocer que cada uno decide por sí mismo. No podemos elegir por otra persona. Nosotros debemos mantener la puerta del corazón dispuesto, no amargado. Acompañar en el proceso de restauración y celebrar la gracia de Dios sin amargura, sin resentimiento. Hasta aquí el tema que hemos compartido. Gracias al pastor Elías, que me ha permitido excederme del tiempo que me ha dado. Creo que después van a haber preguntas, ¿verdad? Pero me gustaría una oración con ellos, ¿sí? ¿Qué les parece? Me gustaría que podamos orar por si conocemos o tenemos a un hijo pródigo, o tenemos a alguien cercano que está perdido y queremos que el Señor toque su corazón y lo restaure. Si es así, yo le invito a cerrar sus ojos. A cerrar sus ojos. Y si usted desea ponerse de pie, mejor todavía. Si usted desea ponerse de pie y orar de pie, mejor todavía. Yo le invito a ponerse de pie. Si usted puede, póngase de pie y vamos a orar todos juntos. Hay alguien en casa que está lejos de Dios. De repente no es su hijo, pero hay alguien cercano. Ore. Dígale: Señor, toca su corazón. Hay padres quizás que no vienen a la iglesia. De repente la esposa, el esposo, hay alguien cercano. Ese hijo que está luchando, está rebelde. Hoy es el tiempo. Cierre sus ojos y repita conmigo. Dígale: Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos unimos como iglesia para darte gracias, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y de segundas oportunidades. Hoy nos presentamos delante de ti, porque están nuestros corazones cargados. Tú conoces dónde están esos hijos pródigos, Señor. Cómo viven, cómo se sienten. Y sobre todo sabes cuánto les amamos. Hoy, Señor, los entregamos en tus manos. Los ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú guardes sus vidas. Te pedimos que los libres de todo peligro, de toda mala compañía, de toda trampa del enemigo. Y pedimos, Señor, levante su voz, dígale al Señor. Si usted siente en su corazón, dígale: te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo sea tocando sus corazones. Porque tu palabra dice: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y su casa. Y yo tomo esa palabra, Señor. Yo creo, Señor, que voy a ver, Señor, a esos hijos pródigos rendidos a tus pies, restaurados en tus caminos. Gracias, Señor, porque creo que tú eres un Dios fiel y porque tu amor nunca se cansa de ir a buscar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú nos traes.
porque en ti podemos conocer la misericordia y tu amor. Oramos así, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. Pastor. Muy bien. Damos las gracias a Dios por la asistencia esta noche, mis hermanos. Así que vamos a tener un tiempo de pausa. Vamos a ponernos de pie. Un tiempo de pausa y vamos a saludar.